Vamos a dialogar en los siguientes instantes con el señor Jorge Graña. Él es gerente general de APP, justamente sobre este estudio realizado por TomTom Traffic, ¿no? En el cual Arequipa ocupa el puesto 16 a nivel mundial entre las ciudades con mayor congestión vehicular. Señor Graña, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Exitosa y bienvenido aquí a Arequipa. Exitosa. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Richard. Pégase un poquito más al micrófono, por favor, para poder escucharlo mucho mejor. Claro. ¿Cómo es que se ha realizado este estudio, por favor? La empresa TomTom es una empresa global que pone a disposición de muchos asociados la información toda tecnológica, ¿no? La empresa TomTom está relacionada igual que Waze, ¿no? Que también es de Google, y lo que hacen ellos ponen a disposición de ciertos usuarios las 8 y 14. Y se puede sacar la información, se puede extraer y se puede hacer análisis como los que hemos hecho para este estudio, ¿no? En donde se miden los tramos a diferentes horas, de diferentes calles, en diferentes ciudades, y así es como... Y ellos sacan un ranking, ¿no? En ese ranking, como tú mencionabas, Barranquilla es la peor ciudad del mundo. Increíble. Sí, y a nivel mundial, como creo lo mencionaste, Arequipa está en el puesto 16, ¿no? Y si hablamos solamente de Latinoamérica, en el puesto 5. Puesto 5. ¿Y si hablamos del Perú? Tercero. Es Lima, Trujillo y Arequipa en ese orden, ¿no? Sí. ¿Y cómo afecta este problema de congestión? Mira, yo creo que lo estabas mencionando de manera correcta, ¿no? Primero tenemos una afectación en la calidad de la vida de las personas, ¿no? En diversos aspectos, la pérdida del tiempo, ¿no? La frustración, genera más estrés. El estrés, o sea, hay una afectación en la salud. La afectación en la salud más grave es a través de la polución, porque está estimado que por un estudio hecho por la Universidad de Chicago, que en el Perú las ciudades más polucionadas como Lima se pierde alrededor de 2.3 años de expectativa de vida. Quiere decir, y se pierden alrededor de 10.000 vidas en Perú por complicaciones respiratorias. En el parte de defunción nunca va a decir murió por contaminación del tráfico. Pero lo cierto es que la gente muere por complicaciones respiratorias, en el cual la contaminación es un elemento muy importante. Por ejemplo, esta medición, ¿cómo es que se realiza exactamente? El tiempo en que yo llego demoro en llegar de un punto a otro, ¿cómo exactamente? El promedio, digamos, la norma es tomar una distancia de 10 kilómetros y medir el tiempo que uno llega. ¿No? Lo entonces, normal, ¿cuánto debería ser, por 12 ejemplo? 12 minutos, ¿no? 12, 15 minutos. ¿En ciudad? En ciudad, en una hora que no haya mucho tráfico, ¿no? En el caso de Lima, por ejemplo, estamos en 32.8, ¿no? minutos, casi 33 minutos. ¿Ese es en hora punta? En hora punta. Ya. Sí, en hora punta, pero que tenemos que entender que las curvas de hora punta hoy día ya no son las de antes, ya no es como que de 6 a 8, sino que la hora punta es mucho más larga. Claro, ¿no? Se prolonga. Y solamente hasta las 6 de la mañana, por ejemplo, se pueden lograr velocidades más altas y recorridos más cortos en tiempo. A partir de ahí ya es casi como una hora punta casi durante todo el día, con énfasis obviamente en la hora de la mañana y en la hora de la tarde, ¿no? Entre 5 y 8 es la peor hora, ¿no? Pero tú hacías una pregunta, que es, ¿cuáles son los otros elementos, ¿no? La calidad de vida, la salud, está la competitividad, ¿no? El transporte mueve todo, mueve personas, mueve mercaderías, es uno de los motores importantes de la economía del país, ¿no? Si en el caso de Lima se demora 33 minutos en poder transitar, ¿no? Esos 10 kilómetros, ¿en Arequipa con cuánto tiempo estamos? Si no me equivoco, en Arequipa estamos alrededor de 27 minutos. No, Arequipa es 32 minutos. 32 minutos. Sí, o sea, es solamente un minuto menos. Un minuto menos que Lima. O sea, casi estamos parejos. Casi, es bien parejo, bien parejos. Entonces, de lo que normalmente deberíamos demorar 15 minutos en transitar esos 10 kilómetros, claro, aquí estamos demorando el doble. Claro, y las horas que perdemos, que son horas en tráfico,
se convierten en polución extra porque todas las máquinas, todos los carros, los vehículos, los buses están contaminando en esas horas extra de tráfico, ¿no? ¿Este estudio indica por qué motivo hay toda esa congestión vehicular? No, este estudio lo que te dice es el resultado, la realidad, las velocidades, etcétera. Hay otros estudios que nos dicen cuáles son los problemas principales. Hay obviamente un problema de micromovilidad, ¿no? En muchos países del mundo existen metros, líneas de buses segregados, ¿no? De tal manera que se eficientice el uso del espacio, ¿no? Solo ponte a pensar que para mover 120 personas en un bus articulado, tú necesitas 32 metros cuadrados, que es lo que utiliza ese bus, y un motor que consume una cantidad de combustible, ¿no? Si tú quieres mover esas 120 personas, necesitas por lo menos 30 vehículos, que en términos de contaminación y en términos de espacio de la vía, es más del doble. Pero eso es hablando de que vengan 4 personas por cada vehículo. Y eso es 4 personas. 4 personas. Porque pero si son hay dos, vehículos, por ejemplo, yo cuando me vengo aquí al trabajo, vengo solo. Viene solo. Vengo solo. Exacto. Y como otras personas también que vienen solos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un problema estructural en el Perú porque no hemos asumido que el transporte debería estar casi al mismo nivel que la educación y la salud, porque es el transporte que hace que todos podamos performar, que podamos ir a estudiar, que podamos ir a trabajar, para prestar servicios. Entonces, en muchas partes del mundo el transporte es subsidiado de una manera efectiva. Se subsidian los trenes, se subsidian los metros, los buses, y nosotros nos hemos demorado pues casi 26 años desde que comenzamos, ahora 27 que estamos ya en el 2025, ¿no? ¿Y qué se recomienda en este sentido? A través de, ya nos ha arrojado el problema que tenemos. O sea, por ejemplo, Arequipa, ¿qué necesita? Arequipa necesita corredores segregados. Es lo más rápido que se puede hacer. Las avenidas más anchas, hay que hacer un espacio para zanjones. Infraestructura. Hay necesidad de infraestructura. Definitivamente. Cambio total, diríamos. Mira, yo no sé si total, porque tiene que ser progresivo, pero necesitamos que ciertas avenidas que son troncales tengan un carril segregado para un bus de alto tránsito, rápido, de alto contenido de personas, ¿no? Que esté subsidiado para que sea obviamente asequible para las personas, pero además que esté apoyado todas estas vías por semáforos inteligentes. Hoy día en muchas partes del mundo los buses de alto tránsito tienen el semáforo sincronizado, están conectados, y cuando vienen 2 o 3 buses el semáforo se pone en verde. Entonces uno hace mucho menos tiempo en estos corredores segregados que en un vehículo particular. Entonces uno moviliza la masa de personas que se transportan hacia el transporte público. Ese es un elemento. El otro es la gestión del tráfico, ¿no? La fiscalización. O sea, nosotros en las ciudades importantes, Arequipa es la segunda ciudad más importante del país y no tiene un centro de gestión del tráfico, donde tienes, oye, qué accidentes han pasado, qué carros se han malogrado y mandas una grúa. O sea, si no tenemos tecnología, si no tenemos estas intervenciones, lo que vamos a ir es hacia el colapso. Todavía no sé, ya creo que desde el año pasado que estamos en este proceso de traer la discusión a la mesa, ha habido una moción del Congreso para poner el transporte en emergencia. Lo tratamos de que sea a nivel nacional, se ha logrado para que sea para Lima y Callao, pero ciudades como Arequipa y Trujillo también deberían estar. Y todo va necesariamente por el subsidio. Necesariamente. O sea, lo que pasa es que definitivamente el transporte es una actividad, es como la educación y es como la salud. O sea, al final debe haber un subsidio efectivo que haga que el transporte sea moderno, sea sostenible, o sea, que no sea tan contaminante. Hoy día tenemos buses eléctricos y buses a gas. Nosotros somos un país productor de gas y deberíamos de tener nuestras flotas de buses al menos a gas, que son mucho menos contaminantes. Actuales no estarían en capacidad finalmente. Claro, los contratos actuales no son pues los mejores, ¿no? Por lo menos han demostrado no serlo, ¿no? Y en el caso de Arequipa lo que hay que decir es, ok, ¿cuál es el presupuesto que necesita una ciudad como Arequipa para poder solucionar? Por ejemplo, temas, en este ¿no? estudio que se ha realizado, ¿qué ciudad
que esté más Las o menos 8 al y nivel de 23. Arequipa, podríamos tomar como ejemplo para poder replicar ese sistema de transporte. Porque de aquí de Arequipa, le comento, señor Gueraña, les encanta a los señores de la Municipalidad Provincial viajar a Bogotá. Y veo que aquí Bogotá está en el 7º lugar de las ciudades más congestionadas. Tendríamos que ir a Curitiba, Brasil. Curitiba. Curitiba probablemente hoy sea una de las ciudades modelo en términos de transporte a nivel mundial, no solamente de Latinoamérica. Exitosa. Y es una ciudad, no recuerdo el número de habitantes, pero no es pues la primera o segunda ciudad más importante de Brasil. Es una ciudad importante, pero ahí, por ejemplo, se ha intervenido de tal manera de que tengas un sistema de transporte público sumamente eficiente, se han hecho campañas de concientización, que es algo que nosotros como Asociación Automotriz del Perú estamos convencidos y comprometidos a liderar un movimiento para hacer una campaña que no solamente digamos, ponga este 8 grave y problema 24. en la mesa para la decisión y la acción de las autoridades, sino que también como ciudadanos tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar nuestra actitud y nuestra cultura vial, nuestra cultura de respeto a las otras personas y nuestra cultura de respeto a la autoridad y a las leyes. ¿Cómo iniciamos esa transformación, ese cambio en el transporte? Porque aquí en Arequipa, bueno, desde el Exitosa. 2009 más o menos que inició las primeras ideas con el plan Padeco de modernizar el sistema de transporte público y se cristalizó ya en el 2017, 2018 y que incluso seguimos en fase de preoperatividad del sistema integrado de transportes. Sí. Que se desgrana lamentablemente. ¿Cuál debería ser el paso que deberíamos dar aquí en Arequipa para mejorar el transporte urbano? Mira, desafortunadamente, y lo digo de esa manera, porque lo que funciona aquí en el mundo es la fiscalización. Las Es que la 8 gente y sienta que no hay 25. impunidad, porque hay impunidad. Es que no hay, pues, no hay. Entonces, Mire, ayer ha ocurrido un accidente de tránsito, una abuelita se ha caído de un vehículo de transporte público aquí en Paucarpata, se ha roto la cabeza y el transportista se ha dado a la fuga. Claro. Hoy, hace algunos instantes, lo comentábamos antes de que usted ingrese, un vehículo que venía del cono norte se ha despistado, se ha subido a una berma lateral y según el conductor se le vaciaron los frenos. Pero cuando han retirado la unidad y se la han llevado a la comisaría, se ha ido manejando. Eso Exitosa. significa que es irresponsabilidad del conductor, Claro. no son falla de frenos. Entonces, Claro. no hay pues una fiscalización real. Y ayer, fíjate yo, para ser honesto, ayer terminando una reunión, justamente estábamos con asociados y con la Cámara de Comercio de Arequipa, y estábamos yendo a otro lugar y el taxista ha doblado a la izquierda, había un crucero peatonal, una cebra, habían 3 o 4 personas tratando de cruzar esa cebra y Las el 8 conductor no y los dejó pasar. 26. Y obviamente los peatones reclamaron, ¿no? Entonces hay necesidad de hacer un cambio cultural, ¿no? Ese cambio cultural, como digo, pasa por la fiscalización. Hoy necesitamos que esta tecnología, hoy día la tecnología es muy efectiva. Uno pone cámaras, pone lectores, por ejemplo, nosotros, todas las placas en el país tienen una tercera placa digital que es susceptible de ser leída y ya tenemos ciertos pórticos en donde estamos leyendo la información y eso es susceptible, te dice, por ejemplo, si tienes SOAT, si no tienes SOAT, si tienes revisión Pero técnica, necesitamos si no tienes... esos equipos. Claro, necesitamos los equipos y necesitamos que las autoridades actúen sobre esos infractores, porque la fiscalización, ¿no? Y no es novedad, por ejemplo, si ustedes recuerdan y alguna vez han ido a Lima y al Callao, en el Callao durante muchos años se hizo una campaña muy estricta en donde si uno pisaba la cebra en el semáforo Las en rojo, 8 te y ponía una 27. multa. Sí, yo recuerdo Sí, cuando iba sí al pasaba. al aeropuerto Jorge Chávez, Exacto. y yo decía, por favor, puede acelerar, estoy sobre la hora. No, señor, acá en el Callao no puedo, va a disculpar. ¿Pero por qué es? Le tenían miedo pues a la Por- fotopapeleta. Justamente, porque hay fiscalización efectiva. Y eso es lo que tenemos que lograr en Arequipa, en Lima, en Trujillo, y educar para que la gente también se dé cuenta de que este tema de calidad de vida nos impacta a todos, Exitosa. ¿no? Si yo, por ejemplo, yo tengo como costumbre desde hace muchos años, he tenido la suerte de vivir en el extranjero, me he educado también. Entonces, yo dejo pasar al peatón primero porque es la ley, y segundo porque ¿cómo se dice?
es socialmente civilizado. Cuando yo dejo pasar al peatón, el peatón me saluda, y yo le devuelvo el saludo, hay como una sociedad más viable, ¿no? Cuando yo le meto el carro, cuando, ¿no? Yo no, pero digo, cuando uno mete el carro, claro, y empiezan los insultos. empiezan los insultos, entonces, ¿qué sociedad estamos creando? Interesante. Entonces, nos tenemos que dar cuenta ¿qué sociedad queremos para nosotros y para nuestros hijos y nietos? Sí. Porque nosotros lo que le estamos dejando a nuestros hijos y nietos es una sociedad poco viable, de odio, ¿no? ¿Cómo se dice?, de brechas sociales muy grandes, y en la calle, que es donde todos nos vemos, nos insultamos y nos maltratamos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ceder un par de segundos, cedemos el paso o a otros conductores o a peatones? Y sí, también me ha pasado, ¿no? Porque también practico, realizo esa práctica, ¿no? Cedo el paso y recibo el saludo, gracias, ¿no? Y te voy a decir una cosa y eso es satisfactorio, en serio. Totalmente. Sí, de verdad que sí. Uno se siente mucho mejor, la otra persona se siente mucho Manejo mejor. tranquilo. Es como un círculo mucho más virtuoso. Pero hay una cosa, Miguel Ángel, muy importante que podemos actuar hoy, y es el bloqueo de la intersección. Nosotros no somos conscientes a la hora que manejamos. ¿Le parece si hablamos de eso luego de la pausa? Y también vamos a recibir algunas llamadas telefónicas a través del 24 45 45, el 23 16 98. Pausa, regresamos. Digital a análogo y este al televisor. Si ya tienes un televisor digital, tan solo conecta la antena directamente y sigue estos pasos. Para asegurarte que recibas todos los canales digitales disponibles en Lima y Callao, oprime la tecla menú del control remoto. Selecciona instalación o configuración. Selecciona búsqueda de canales o similar. Escoge búsqueda automática o sintonizar nuevos canales. Espera hasta que el receptor encuentre todos los canales. Ahora ya puedes disfrutar de Exitosa TV canal 6.1 y de Caribeña canal 6.2. Salva una olla, 3 años, ollitas comunes, símbolo de unión y lucha en el país. En verdad, señorita, no alcanza. Muchas de las personas aquí comen solamente el menú que le damos de la ollita, una vez al día. Valerosas mujeres, unidas en la recolección de productos y trabajo voluntario. Cuando las señoras vamos al mercado, voy a las señoras de la carnicería o del pollo y le digo que me donen sus pescuecitos, sus patitas, sus menudencias, que ellos realmente ya no lo necesiten, que nosotros sí le vamos a dar utilidad. Salva una olla, la marca de responsabilidad social de Exitosa. Gracias, salve una olla Exitosa, y gracias por apoyar a las ollitas comunes de Puente Piedra, que tanto lo necesitamos. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Salva una olla, 3 años, ollitas comunes, símbolo de unión y lucha en el país. Así no alcanza, señorita, pero ahora ha subido las cosas. Uy, lo que hay, nomás cocinamos acá y estamos comiendo. Valerosas mujeres, unidas en la recolección de productos y trabajo voluntario. A veces, ¿no? A veces ya no quieren dar ahorita pues donaciones, ¿no? Está un poco difícil por la situación que pasan también ellos mismos, ¿no? Salva una olla, la marca de responsabilidad social de Exitosa. Agradezco a Salva una olla Exitosa y que siempre están salvando una olla trayendo sus donaciones. Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Salva una olla, 3 años, ollitas comunes, símbolo de unión y lucha en el país. A veces no calza, a veces nosotros hacemos actividad entre las mamitas y nosotros ahí recolectamos para hacer encalzar para productos, ¿no? Valerosas mujeres, unidas en la recolección de productos y trabajo voluntario. Nosotros así vamos al mercado a Santa Anita para recolectar los productos para traer acá para cocinar para los niños, para personas adultas. Necesitamos a alguien que nos done acá nuestra ollita para cocinar, para seguir cocinando para los niños, para personas adultas, ¿no? Salva una olla, la marca de responsabilidad social de Exitosa. ¡Gracias, Radio Exitosa! Exitosa, la voz de los que no tienen voz.
Ella es joven, bien informada y sociable. Ya con esta información vamos a recordar lo que pasa aquí en territorio nacional, porque esto pasa en el país, esto pasa en Radio Exitosa. La Policía Nacional del Perú y la Fiscalía desarticuló la organización criminal Los Pipos, dedicada a extorsionar taxistas y colectiveros en el Callao. Su frescura le permite salir de la rutina de las noticias de manera distendida. Y resaltar lo positivo de este país, que son las regiones, los lugares, los paisajes, la gente, la música y el talento. Por eso hoy le anunciamos que el artista del día es Bareto. Y viene la secuencia Usted Tiene Derecho. Hablamos del hate por las redes sociales. Vamos a habilitar líneas telefónicas como todos los días. Exitosa te escucha con Katiuska Torres Aybar, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde, por Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Entérate de las noticias más importantes con información precisa en videos de 1 minuto. Síguenos en TikTok como @ExitosaNoticias. Comunícate al WhatsApp de Exitosa 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa. Ella investiga y busca que la información sea veraz y contrastada. El desborde de la violencia es impresionante, impresionante. Miren ustedes, el bus, el explosivo en la casa del dirigente, tercer lugar solamente en el día, el escolar asesinado por otro escolar. Interpreta la realidad y la transmite sin peros en la lengua. Se puede ir al mercado tranquilos, pero si... Temporal. Ya sea para efectos de contaminación, cuando las ciudades están muy contaminadas. Hoy, digamos, existe el pico y placa en ciudades como México, Santiago, en donde se efectivizan cuando se pasa un cierto nivel de contaminación de la ciudad. Y por otro lado, también son efectivas cuando uno ya tiene un plan claro de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, como estábamos conversando, la necesidad de corredores viales, el hacer metros. Esas obras disminuyen el área transitable de la ciudad y es efectivo limitar las salidas de los vehículos, ya sea por horas o por días. Pero no permanente, no como medida permanente. No, definitivamente no es una medida que debe tomarse de forma permanente. A ver, tenemos algunas opiniones también, participación de nuestros oyentes, vamos a escucharlos en el 244545 al 231698. Estamos con Víctor Medina. ¿Cómo está, Víctor? Bienvenido a Exitosa, muy buenos días. Buenos días, amigos de la Exitosa, y con todo respeto al señor que está ahí en la entrevista. Le quisiera hacer una pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones haga una aplicación en los celulares en todo el estado para dar las normativas y el reglamento de tránsito para que el pueblo esté enterado? Porque el Estado nos ha abandonado totalmente a los transportistas, en el sentido de que no sabemos las normas, no sabemos los reglamentos, no sabemos las leyes que salen, nada. Con eso que le estoy escuchando, que nos falta inteligencia y nos falta tecnología, ¿usted qué opinión daría para que el Estado siquiera se preocupe de cómo? Porque le digo, mire, si hay una observación, mi hijo, si le diera una norma de esas en el celular, me diría: papá, tú estás manejando mal, o mi sobrino, o mi nieto, o alguien. ¿Usted está de acuerdo, mi querido amigo? Disculpe la pregunta, gracias. No, muchísimas gracias, Víctor, por su pregunta. Definitivamente necesitamos compartir más información y educar a todos nuestros ciudadanos y especialmente a los que están relacionados al transporte, ¿no? Entonces, sí, definitivamente han habido campañas, el Ministerio ha hecho campañas. 37. No sé, la idea que usted propone de hacer un aplicativo podría ser una idea exitosa. Sin embargo, definitivamente necesitamos compartir las normas. Hay muchas personas que desconocen las normas. El ciudadano también tendría que ser más responsable, ¿no? Porque yo soy conductor que dependo, vivo de eso, tengo que estar actualizado. Es verdad. Es parte de la cultura también de muchos conductores. Parte de la campaña que estamos trabajando
se centra en educar, ¿no? En educar a la misma vez que acompañar la fiscalización que deben hacer las autoridades, es en educar en una cultura más consciente, en una cultura digamos de mucho más respeto a las normas y también de conocimiento y de tips, ¿no? Porque hay cosas que probablemente uno no tenga claro, pero que una vez que uno las interioriza y las hace propias, tiene una mejor calidad de vida, puede ahorrar tiempo. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? De la intersección, el bloqueo de la intersección, es uno de los elementos que más tráfico genera. Si se analizan ustedes, por ejemplo, Richard, en la llegada de hoy de su domicilio a la estación de radio, estoy seguro que han habido varias intersecciones donde han estado bloqueadas. Ustedes han estado en verde y no han podido avanzar porque simplemente el que tenía verde quiso pasarse y se quedó a la mitad. Y después cuando a uno le toca verde, y eso pasa en todo el país. Y eso es un elemento que deberíamos de cambiar de inmediato porque es ganancia neta inmediata. Si nosotros traemos conciencia de la importancia de decir, oye, estate consciente, si tú estás en luz verde, asegúrate, como además lo dice la ley, que antes de pasar tengas el espacio al otro lado del crucero peatonal, ¿no? Vamos al teléfono, a ver, estamos con Rómulo Vilca. ¿Cómo está Rómulo? Bienvenido a Exitosa, muy buenos días. Muy buenos días al señor invitado, señor Graña. Las 8:39. Bueno, un pedido a usted que está siempre con las personas entendidas en tránsito a nivel nacional. ¿Cuál sería? Mire usted, la mayoría de ómnibus, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablamos de Arequipa, oye, usted botan humo, pero parece que fueran chimeneas. Que esos vehículos han pasado, ellos portan su revisión técnica. Pero en otra época, en la época de la Guardia Civil, el personal de tránsito, ¿qué hacía? Cuando observaba eso, al toque intervenía y retenía su revisión técnica con un par de que lo mandaba a la comisaría y nuevamente tenía que pasar. Y ahí se evitaba, por lo menos, de esos gases que emiten. O un ciudadano denunciaba también, decía, señor, mire usted, que está botando, mire usted, tanto humo, mire usted. Entonces uno le toma sus datos y lo retenía y se lo lleva a la comisaría para que pase. Y ese vehículo no pasaba por allá porque tenía que mandar al taller. En cambio, hoy en día usted lo delante de la policía. En Lima también yo he visto bastante de eso. Sí. La policía hoy usted está diciendo su tránsito, todavía aceleran y semejante un güey. Y eso yo me gustaría que nuevamente pase, porque usted sabe cómo son las revisiones técnicas. Muchas gracias, señor. Sí, don Rómulo. A ver, vamos a hacer otro contacto telefónico para poder juntar también la pregunta. Estamos con José Puma, lo escuchamos. Buenos días. José, buenos días, adelante. Señor periodista, y al señor invitado que está ahí exponiendo. Es verdad, es que lo que nos falta es cultura vial, porque yo también estuve en Río Branco, Mato Grosso, El Acre, o en Chile, por ejemplo. Es otra cultura, tanto del peatonal y tanto del conductor. Porque y aparte de eso, es que nuestras vías son muy angostas. Por ejemplo, las 8:41 de la radio. Todos los días, señor, acá por la avenida La Paz y Don Bosco, terrible, 15, 10 minutos los carros, filas, Ayacucho, todo es terrible porque es el único acceso que va al cono norte. Y así como eso, hay varias vías que son embudo y no se puede transitar por lo mismo que la gente deja su carro ahí al costado en la vía y no se puede pasar. Sí, ese es el otro problema. Por eso pues que todas las calles están cerradas, no se puede transitar, pierde tiempo en caso de que haya una emergencia por acá, pasan todos los días las ambulancias, no se puede pasar. Sí, tiene usted mucha razón, José. Lo que me faltan son las vías y una mejor educación vial. Muy bien, José, gracias. Lo que decía Rómulo, ¿no? Lo de las revisiones técnicas. Hay vehículos que no se sabe cómo han pasado, incluso vehículos de las municipalidades, porque parecen locomotoras de carbón del siglo XVII. Mira, definitivamente este es una de las aristas importantes que debemos de resolver
y es la fiscalización relacionada a las revisiones técnicas, ¿no? Justamente el día de mañana tenemos una reunión con el superintendente de la SUTRAN, que es el organismo nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que fiscaliza a las revisiones técnicas, ¿no? Con el señor Abel Alvarado, ¿no? ¿Por qué tenemos esta reunión? Porque es sumamente importante lo que decía Rómulo. Las revisiones técnicas en Perú tienen una tasa de rechazo, hasta donde recuerdo el año antepasado, era una tasa de rechazo de aproximadamente 9%. Casi como si tuviéramos un parque automotor sumamente moderno, cero contaminante, ¿no? Vamos a la práctica, eso no es cierto, pues. Por eso, y en países como Costa Rica, que es un país muy consciente respecto de la contaminación y el tema ecoambiental, la tasa de rechazo es 48%. En Alemania, 32%. En Chile, todos son 30, 20 y tantos. Y nosotros estamos en 9. Entonces, no voy a decir por qué, porque no lo sé, ¿no? Sé que no está siendo efectivo. Señor Graña. Sí, espérenos un momento para que usted me escuche, porque aquí hay un atropello, mire, en el cono norte de Arequipa, donde hay un puente peatonal. Vean lo lejos de esta información. A ver, vamos con Diego Condori, lo escuchamos, Exitosa. En Arequipa 104.9, la voz de los que no tienen voz. ¿Qué tal, Richard, Miguel Ángel? Gracias por el pase. Sí, Miguel Ángel, Richard, se ha registrado un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 14 de la vía Arequipa-Puno del distrito de Yura. Justamente, como lo indica Richard, en el lugar existe un puente peatonal. Sin embargo, una dama que estaba cruzando la vía sin utilizar esta estructura peatonal ha terminado siendo atropellada por un vehículo Kia Picanto de placa V8Z042. A esta hora ya la han trasladado en una ambulancia, entendemos, hacia una clínica cercana para que pueda ser atendida, mejor dicho, esta señorita que lamentablemente ha sido arrollada en el cono norte de la ciudad de Arequipa. La unidad va a ser trasladada hacia la comisaría de Ciudad de Dios, donde finalmente van a tener que realizar las investigaciones para determinar qué es lo que pasó, cómo es así que una dama ha terminado siendo atropellada en esta zona de la carretera Arequipa-Yura. En este lugar, compañeros, hay una cámara de seguridad en el mismo paradero. Eso quiere decir que lo más probable es que haya captado este accidente esta cámara de videovigilancia de la base de seguridad del distrito de Yura. Estamos a la espera que nos puedan confirmar el nombre de la persona herida, así como también el nombre del conductor, que ya ha sido intervenido por los efectivos de la comisaría de Ciudad de Dios, y el vehículo, de acuerdo a los datos que registra en SUNARP, está a nombre de Hilaria Guarza Ollachica. Sí, los pobladores de toda esa zona rápidamente han llamado a los serenos, quienes han acudido con una ambulancia para poder trasladar a la herida, y en estos momentos también ya ha llegado un patrullero de la comisaría para poder llevarse el vehículo que ha ocasionado este accidente hacia la comisaría correspondiente. Esto es lo que ha ocurrido hace unos instantes nada más, compañeros, en el cono norte de la ciudad de Arequipa, un atropello que como resultado ha dejado una persona herida, una dama que ya ha sido evacuada entonces hasta una clínica. Esta es la información que actualizamos. Adelante con ustedes, Exitosa. Bueno, es muy simple, ¿no? La señorita cruzaba por la vía teniendo un puente peatonal sobre ella, ni siquiera para decir estaba a 200 metros, 300 metros, no, había tanto estaba del conductor sobre ella, como también de los peatones. El problema es ese. O sea, el conductor habría que ver si es que estaba por encima de la velocidad permitida, ¿no? Porque eso podría agravar la situación, pero está claro que una persona que toma una mala decisión, como es no usar el puente peatonal, sino cruzar por la autopista, está poniendo en riesgo su vida, y eso es lo que ha sucedido. Ahora, ¿no? Y ya para ir finalizando y agradeciéndole su participación aquí en Exitosa, señor Graña, ¿hay la posibilidad de que ustedes, como una asociación especializada en todo el tema automotriz y tienen contacto también con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, realmente en algún momento se tome en cuenta de colocar dentro de la currícula escolar, porque nuestros niños son los que están en proceso de formación, que se incluya en la currícula todo lo que es circulación vial? O sea, nuestros niños deberían saber, ¿no? Todo lo que es el manejo, el momento de salir a la pista, a la vereda y todo ello, ellos deberían conocer,
porque a veces ya los adultos ya, pues ya por más de que lo insistan, a veces ya no entra, ¿no? Ya tenemos una formación. Ahí funciona la fiscalización con los Ay, adultos. la sanción, ¿no? La sanción, la fiscalización, pero totalmente lo que mencionas, totalmente de acuerdo, Miguel Ángel, porque ya tenemos un pequeño piloto en el gobierno regional del Callao, en donde estamos interviniendo en una serie de instituciones educativas con eventos y con la posibilidad de tratar de entrar a la currícula. Claro. Los gobiernos regionales, por disposición del Ministerio de Educación, tienen hasta un 30% para poner temas estratégicos dentro de la currícula. Y dentro de ese espacio estamos tratando de insertar programas, por ejemplo, la importancia que deben de tomar, la conciencia que deben tomar los niños de lo importante que es cuando viene una ambulancia a hacerse a un lado. En este país, por ejemplo, la ambulancia pelean todos los días. La gente no le hace caso. literalmente la gente se muere en la ambulancia porque no lo dejan Y es pasar. una falta de reglamento de tránsito. Es una falta de y reglamento delante de del policía no se mueven los pasa carros. nada. Entonces, por ejemplo, ese es un elemento que definitivamente lo vamos a incorporar para que los niños sepan desde chicos, oye, cuando tú escuchas una ambulancia, inmediatamente tienes que abrillarte, tienes que ponerte a un lado y abrir el espacio. Y no puede haber la cultura del sapo, la cultura del vivo, del criollo que dice, yo me pego a la ambulancia, porque eso también está en contra de la ley, uno no debe seguir a la ambulancia. Pero lo más importante de lo que dices es totalmente de acuerdo. Ojalá nuestro Ministerio de Educación tome conciencia de la gravedad de la situación y nos dé el espacio para poder trabajar conjuntamente. Sí, es necesario. Se ha intentado, es muy difícil. La currícula, alinear sobre temas de currícula con el Ministerio de Educación es muy complejo. Pero hemos encontrado esta oportunidad con los gobiernos regionales y es lo que vamos a trabajar. Sí. Y a los adultos también pedirles pues que pongamos de nuestra parte, ¿no? Porque yo en algunas oportunidades yo he escuchado, porque hay colegios donde los profesores les imparten, no como una obligación dentro de la currícula, pero en el proceso de formación les dicen a los niños, no se cruza el semáforo cuando para el vehículo está en rojo, y ahí a veces yo he escuchado aquí en la esquina está el papá está apurado y el niño dice, papá, no podemos cruzar, mire el semáforo, y el papá, ya, camina. Entonces, nosotros también como adultos no ayudamos. Definitivamente. Señor Graña, ya llegando a la parte final, conocedor usted del tema también, el sistema integrado de transporte en Arequipa, en esta etapa preoperativa que está hace muchos años, ¿debería continuar? ¿Debería ser evaluado? Definitivamente debería continuar, porque el sistema integrado de transporte es parte de la solución de este grave problema, pero probablemente hay que, digamos, intervenir en poner gente sumamente capacitada y revisar los planes y acelerar los planes, porque lo peor que nos puede pasar es que nos tardamos 10 años, ¿por qué ocurre 15 eso? años. Es demasiado tiempo y no avanza. En vez de avanzar estamos retrocediendo. Sí, o sea, hay problemas, muy serios, porque inclusive la permanencia de los titulares, de los ministerios, de los viceministerios, etcétera, no es la suficiente, ¿no? Entonces, tener gente a cargo, capaz, comprometida, ¿no? Que tenemos gente a cargo capaz y comprometida, pero que además, si uno analiza, no duran los cargos, ¿no? A veces tenemos ministros que duran, ¿qué? 3 meses, 6 meses. Entonces, claro, habría que analizar quién está liderando el sistema integrado de transporte de Arequipa, si tiene las capacidades, si está además empoderado y si es que tiene el tiempo suficiente para actuar, porque muchas veces, se pone, por ejemplo, una persona ¿no? capaz, comprometida, pero hay otros intereses y terminan ¿Necesariamente ¿no? aquí tendría que ingresar el gobierno central por el tema de subsidios? ¿Pasa por eso necesariamente para encontrar una solución y un avance a una etapa operativa? El tema del subsidio sí creo que es una decisión del gobierno, digamos, del Perú, ¿no? Y además es una decisión que debe tomarse de largo plazo. Así como se subsidia la educación y la salud, debería de subsidiarse de forma clara y contundente para traer soluciones rápidas el tema del transporte. En una respuesta breve nos dicen, pregúntele por favor sobre el tema de los combustibles. ¿Está de acuerdo con que se haya cambiado de la nomenclatura de los combustibles? Porque ahora la premium parece de 90 y la regular parece de 84.
No, mira, nosotros acabamos de presentar ayer en la reunión que hemos tenido con la Cámara de Comercio de Arequipa y con los asociados de la Asociación Automotriz del Perú, un informe de un estudio que nosotros hacemos con cierta, si bien esto es una responsabilidad de los INERMIN, hemos presentado el estudio y las gasolinas en Arequipa están de muy buena calidad, tanto la diésel, la regular, como en casi, te diría, en todos los niveles, no estamos hablando de aromatizado, o sea, todos los componentes técnicos, el azufre, etcétera, en todos está por debajo. No hay de casi de mala calidad. No, al contrario, te diría que en líneas generales está muy bien la gasolina. El diésel, hay un elemento ahí que vamos a ir con uno de los jugadores y productores de diésel a informarles que hemos encontrado un tema, pero en líneas generales, pero es en uno de los elementos, ¿no? Correcto. O sea que en líneas generales las calidades de las gasolinas están bastante bien en Arequipa. Qué bueno. Señor Jaime Graña, muchas gracias por acompañarnos aquí en Exitosa, importantes datos que nos ha brindado y también, ¿no?, esta mala noticia de que Arequipa se encuentra a nivel mundial en el puesto 16, ¿no? Puesto 16 sí. Y a nivel de Latinoamérica en el tercer lugar como una ciudad congestionada. Quinto lugar. Quinto, perdón. Tercero a nivel de Perú. Ajá, tercero. No, solamente quinto. Si me permites darle las gracias, Miguel Ángel, Richard, por la oportunidad de venir a Exitosa, de compartir también con nuestros arequipeños. Y solo darles un último mensaje a toda nuestra población en Arequipa, y es: tratémonos como hermanos, tratémonos como cuando tú veas a un peatón, oye, piensa que es tu hermano, tu hijo, y cédele el paso. Te va a traer mejor calidad de vida a ti, le va a dar mayor calidad de vida a esa persona, y vamos a tener menos accidentes de tránsito. O sea, el respeto entre nosotros y el respeto a la ley es fundamental. Entonces, comencemos por casa, ¿no? Las 8. Muchas gracias nuevamente por estar un placer.